Hoy vamos a concluir la primera parte, ¿verdad? O sea, la primera parábola. Vimos ya que la primera parte, la primera semilla, la palabra cae en los que están cerca del camino, pero que son los que no entienden. Luego vimos la otra, que es la que cae en pedregales, que son las cosas que tienen en su corazón, tradiciones y demás cosas, les sirven de tropiezo a confrontarse con el reino de Dios, ¿verdad? Ya estamos acostumbrados a vivir en una democracia, a vivir en una tradición cultural y tantas otras cosas, y por eso es tropiezo el tratar de caminar en el reino de Dios. Nos toca ahora en la tercera parte, que dice así: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Lucas añade también los placeres de la vida y Marcos añade las codicias de otras cosas. Pero el punto aquí, si nos damos cuenta, ya que ¿qué es la semilla? La palabra del reino. Entonces, ¿qué van a hacer los espinos que ahogan la palabra? Otras ideas, otros pensamientos. Eso significa que es una buena tierra. Es una buena tierra porque está recibiendo la palabra, porque fue sembrada ahí la semilla. Lo único que es de mente abierta y entonces escucha muchas otras cosas, y esas otras cosas son las que ahogan la palabra. En el llamado Antiguo Testamento, Dios pone la instrucción de no plantar diferentes semillas en el mismo campo, ¿verdad? De no mezclar las semillas, precisamente por eso, porque unas afectan a las otras. Y por lo general lo que llamamos la mala hierba o la cizaña o las plantas monteses, eso brota casi que sin ninguna ayuda, ¿verdad? En cambio, las que son para algún uso especial requieren algún cuidado, pues ni modo, deben de estar separadas para que nada les robe el agua el sol, no les hagan sombra, etcétera. Entonces quiero que lo tomen de esta manera, puesto que lo que está hablando aquí Jesús es en la mente, ¿verdad? Los pensamientos, se recibe la palabra y para que llegue al corazón tiene que pasar por el filtro de la mente, porque si se le pudiera hablar directamente al corazón sin que se metieran las ideas preconcebidas sería fabuloso, pero no. Todo lo que oímos pasa por el filtro del conocimiento que tenemos, o de la idiosincrasia que tenemos, o de las tradiciones que tenemos. Y por eso es que en otra ocasión, Dennis Pico creo que fue el que escribió el libro La batalla por la mente de los hombres, y dice que eso es lo que tenemos: Dios queriendo renovar nuestro entendimiento y el enemigo queriendo sembrar siempre mentiras y cuestionamientos a la palabra de Dios. Entonces, el afán de este siglo, fíjense que el afán en sí no es malo. El afán es un deseo, es una fuerza que uno tiene por alcanzar algo. Y no sería malo si no fuese el afán de este siglo. Es igual que los rudimentos de este siglo. En este siglo presente que vivimos, que comenzó con la resurrección de Cristo y terminará con la segunda venida de Cristo, nuestro mayor problema es la mente y el alma. Nos requiere renovar nuestro entendimiento para poder salvar nuestra alma. Nuestra alma todavía está engañada, por eso dice que el corazón es engañoso, y mientras estemos en este cuerpo de carne, vamos a seguir batallando con la mentira. Entonces, solo quiero darle algunos textos aquí importantes. El antídoto, por así decirlo, ¿verdad? O que el Señor da para no afanarnos, para no permitir que el afán de este siglo nos limite, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, por lo tanto, no os afanéis diciendo qué comeremos, qué beberemos. Fíjese, eso es básico. Comer y tener techo es fundamental para la vida, ¿verdad? Entonces es algo básico. Pero Dios está diciendo, es básico, sí. Pero cuando le entra el afán de este siglo, se sale de lo básico. Por ejemplo, dice también otra vez que Pablo también, ¿verdad? Que teniendo sustento y abrigo, estad contentos.
¿Se da cuenta de eso? Teniendo sustento y abrigo están contentos. Ay, sí, pero es que yo quisiera una casita más grande. Pero, ay, sí, pero... y empieza el afán de este siglo. Básicamente el afán de este siglo es el sentido de valores de este siglo o la visión, como le llaman, la cosmovisión de este siglo. Aún en las cosas buenas, los estudios, es bueno estudiar. Hay que agilizar nuestra mente y tener más conocimiento de las cosas. Pero cuando el afán de este siglo es, por ejemplo, cuando pierde un año, para así decirlo, alguno de los hijos, no de ignorancia o de que no sabe de la clase, sino que por X razón se cambiaron de casa o de lo que sea, ya están preocupados, perdió un año. Y miren, estudiar, vamos a estar estudiando toda la vida, solo que hay unas clases que son en la escuela para aprender matemáticas, cosas de esa índole, pero la mayoría de todas nuestras relaciones son una escuela de vida y es donde vamos aprendiendo. Entonces, al decir buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos. ¿Y qué otra cosa es importante? La comida y el techo es importante. ¿Saben qué otras cosas son importantes y súper importantes? La familia. La familia es la institución más importante de las tres instituciones, aún que la iglesia, porque recuérdense que la iglesia está enseñando, pero de donde sale toda la vida y donde se multiplica la humanidad es en la familia. Bueno, entonces, aún siendo tan importante la familia, Jesús, para que entendamos lo que significa no afanarnos con el afán de este siglo, viene y dice, miren, si alguno quiere venir en pos de mí, bueno, primero tiene que negarse a sí mismo, tiene que renovar su entendimiento, pero también dice, el que no deja padre y madre, hermanos, hijos, no es digno de venir en pos de mí. Y en una de las versiones dice, el que no aborrece padre y madre. Y la palabra aborrece, pues a nosotros nos suena horrenda, pero lo que está diciendo prácticamente es, miren, no se afanen con la relación familiar. Va a salir adelante la familia. Mientras ustedes se respeten mutuamente, mientras los hijos honren a los padres, mientras los padres no provoquen a ira a los hijos, van a salir adelante. No importa si son, entre comillas, pobres o si son ricos. Porque hay muchos pobres que viven más contentos y más en paz que muchos ricos. Entonces no caer en aquello. Fíjense que se valora a las gentes por títulos. Y su hijo, ¿qué es? Mi hijo pues es carpintero. Qué buena ¿qué? Vocación, etcétera, etcétera. Mi hijo es ingeniero en sistemas. Y empiezan a pensar en los títulos. Insisto, los estudios son buenos y nuestra mente es fabulosa. Nuestra mente es millonésimas veces más importante y más buena que la mejor computadora del mundo. ¿Por qué? Porque la computadora es hecha por otra mente, que es mucho más grande y todo. El punto es, aprendamos a estar contentos cualquiera que sea nuestra situación. No nos conformemos a nada. Si podemos, Pablo dice, no se preocupe, el que vino a Cristo siendo esclavo, no se preocupe que es esclavo. Pero si puede buscar su libertad, búsquela. Pero se da cuenta, dice, no se afane porque es esclavo y ahora quiere, en el estado en el que vino a Cristo, tranquilo, siga en ese estado. Pero no se afane, pero no se conforme. Si puede mejorar su condición, si puede salir adelante de otras maneras, hágalo, pero sin afán. Por ejemplo, Marta. Lo que Marta hace es que es una anfitriona tremenda, ¿verdad? Cuando llega Jesús con sus discípulos y a la casa de Lázaro y Marta y María, Marta es una anfitriona tremenda, quiere atenderlo y se desvive atendiendo, pongámoslo de esa manera. Pero llega un momento en que quiere hacer tan bien las cosas que dice, ya no me doy abasto, necesito que mi hermana María me ayude. Y le dice al Señor, mira, dile a mi hermana que me ayude. Ve, ese ya es donde entra el afán. Si ella simplemente atendiera con la cortesía y la hospitalidad que tiene, pero sin afán. Por eso el Señor le dice, Marta, estás muy ocupada en cosas que son buenas, pero más importante es prestar atención a la palabra para renovar el entendimiento. Entonces,
No caigamos en afanes ni por hacer las cosas buenas. Una de las cosas que lo tenemos, me voy a incluir todos los padres, es que cuando oímos de alguna necesidad de nuestros hijos o alguna situación, ¿verdad? Quisiéramos ayudarlos. Qué lindo, porque todavía mantenemos una linda relación. Pero tenemos que ser realistas. Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Para seguir con ilustraciones propias, nuestra hija menor, está la única soltera, está en Estados Unidos. Ok, nos enteramos que pasa este problema. ¿Pero qué podemos hacer? No podemos hacer nada desde aquí. Entonces, la encomendamos a las manos de Dios, platicamos con ella, vemos si hay algún consejo que podemos dar o alguna opinión o lo que sea. Todo eso debe de seguir, pero sin el afán. Aquello de que, ay, si me fuera, y a veces si toman decisiones incorrectas, aún para hacer lo bueno, cuando uno se afana. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Al hacer eso, una de las cosas que platicamos Lili y yo, cuando en relación a nuestros hijos y todo, es decir, sabemos quiénes son, sabemos en lo que ellos creen y sabemos con su comunión con Dios y que Dios es su verdadero Padre. Nosotros solo tuvimos el privilegio de ser los mayordomos de sus hijos que puso en nuestras manos, pero el verdadero Padre y el único que les ama con verdadero amor es Dios. Nosotros les amamos con el amor egoísta de los humanos o con el amor limitado de los humanos, pero entonces nos hablamos a nosotros mismos, entre Lili y yo, para tranquilizarnos y estar siempre en paz, para que de esa manera sí podamos ayudar y servir a nuestros hijos. Bueno, entonces, la característica que quiero llamar su atención de esta tierra es que es buena tierra. Es buena tierra, lo único que no está siendo cuidadosa de filtrar las semillas y oye mucho. Y eso pasa hoy en día. Hay tantos programas de televisión, de radio, de TikTok y de todo, como yo estoy en TikTok. Hay tantos programas y si usted está oyendo a un montón, si los oye a un montón y no tiene un filtro que es las Sagradas Escrituras, para filtrar lo que digo yo, para filtrar lo que dicen los otros, entonces va a llenar su campo, su mente que es y su corazón, de un montón de diferentes ideas y unas van a entrar en conflicto con otras y ahogan la palabra. ¿Y qué palabra es la que se ahoga? En todo momento, fíjese, ¿qué palabra es la que se ahoga? La palabra del reino. La gran mayoría de personas habla de prosperidad, de libertad, de esto y de lo otro, pero del reino, aunque mencionan reino, no entienden el reino, no entienden cómo ser súbditos del rey y cómo obedecer al rey sin cuestionar. ¿Ven? Entonces lo que sufre es la palabra del reino. Y es por eso que quiero mejor llevarlo de una vez a la siguiente parte, que es la última, en la que dice en el versículo 23, siempre de Mateo 13, mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Oye y entiende. Muchos oyen y le vuelvo a regresar a lo primero. Oyen a un montón. Nos oyen a un montón. Eso no tiene sentido, a menos que el montón estuviéramos hablando en la misma línea. Pero si unos hablamos en esta línea y otros en esta, hay conflicto. Y ustedes que oyen mucho y no filtran con la palabra, se confunden. Entonces, como en esta parte queremos llegar a la buena tierra, y saben, todos y cada uno de nosotros somos buena tierra. El problema no es nuestro corazón, no es nuestra mente, no es lo que somos. Es lo que dejamos entrar a esa buena tierra como esta que le estoy diciendo. Por ser tan buena tierra, estudia esta filosofía y estudia esta otra teoría y estudia esta otra doctrina. Estudia y estudia y estudia y no se queda en lo primordial, el reino de Dios y su justicia. Por lo tanto, yo quiero ver que usted se analice ahora para llegar a este final de la primera parábola. Es la buena tierra, es la que oye y entiende. No solo oye, y además oír en el concepto bíblico es obedecer. El que oye es el que obedece. Y luego entender la palabra. ¿Y qué palabra estamos hablando? La del reino. Así que yo le voy a presentar, como anuncié,
la sencillez del evangelio del reino. Y escúchela usted como que nunca hubiera oído estos versículos y razónela con su ¿qué? Con su, no con sentido común, sino que con su raciocinio. No se deje llevar por lo que ya ha oído y sabe, sino que ahora escuche. Le voy a leer porque fíjese que en el libro de Daniel, en uno, dos, tres puntos de Daniel. En el primero, un rey humano, Nabucodonosor, tiene un sueño y quiere la interpretación del sueño. Y Daniel le da la interpretación. Y esa es la primera que vamos a considerar. No voy a leerlo todo, solo voy a leer las partes que especifican al reino. Luego, pero eso es Dios revelándosele a un gentil que no sabe nada de las fiestas judías, que no sabe nada de los ritos y las tradiciones judías. Entonces le tiene que hablar en términos, por así decirlo, mundanos o políticos para que lo entienda. Pero más adelante, siempre en Daniel, entonces Dios le da una visión a Daniel del mismísimo caso que le dijo al rey Nabucodonosor. Solo que como Daniel es un profeta judío, un profeta del pueblo de Israel, entiende los símbolos y las qué analogías que hay. Y a él le habla Dios de otra manera, con símbolos, pero es la misma historia y va a hablar del mismo reino. Fíjese qué bonito, porque tenemos por un lado, por así decirlo, platicándole a inconversos acerca del reino y en el otro platicándole a creyentes acerca del reino. Y como eso no es suficiente, para que quede claro, siempre en Daniel, entonces cuando Daniel está inquieto y hace una pregunta, para respuesta de Daniel le dan una fecha con tiempo detallado y específico. Esas tres cosas voy a compartirle. Y es el reino. Y cuando yo las empiece a explicar, usted va a decir, sí, pero eso no es lo que yo oí, o no es eso como me dijeron. Pero eso no importa. No importa cómo yo y qué le dijeron. Lo que importa es cómo está escrito. Y yo le pido, para ver qué clase de tierra es usted, cómo va a caer esta semilla. Porque la semilla que le voy a tirar ahorita es el reino. Me voy entonces a Daniel, comienzo en Daniel 2. No voy a leerlo todo, como le digo, esta primera parte comienza en el versículo 31 del capítulo 2 y termina en el versículo 45. Yo se la narro para llegar a lo que sí le voy a leer, pero le narro como Nabucodonosor tiene un sueño, sueña de una imagen que tiene una cabeza de oro, brazos y pecho de plata, cintura de bronce y piernas y pies de barro y hierro. Y ese sueño, y nadie le puede explicar, y eso es lo que Daniel le va a explicar. Vayamos entonces a lo que le dice Daniel. Voy a comenzar a leer donde dice, y en los días de estos reyes, ese es el versículo 47, el último, déjeme explicarle un poquito más. Entonces Daniel le dice, mira, lo que tuviste, la cabeza de oro eres tú, el rey de Babilonia, o sea que el reino de Babilonia. Luego después de ti vendrá un reino de menos valor, de plata. Y después de ese vendrá otro reino de menos valor, de bronce. Y después de ese vendrá otro de menos valor, hierro y barro. ¿Se da cuenta? Al político, al incrédulo, le está diciendo en términos políticos, ¿verdad? El reino viene en descenso. Y note que son 4 partes. ¿Se recuerda lo que le dije ayer de 4? 4 es el número de la tierra. O sea que aquí le está hablando de gobiernos mundiales. Los gobiernos mundiales vienen a su fin y comienzan con el de Babilonia. Después vienen los medos y los persas, después vienen los griegos y por último viene Roma. Eso es lo que históricamente lo puede buscar cualquiera y corroborarlo. Entonces no hay cómo equivocarse. Pero viene la interpretación ahora, ya el versículo final, en el versículo 47, dice, no es 47, es al 45, dice, y en los días de estos reyes, o sea que ya en los últimos días, los días de estos reyes es en los reyes de Roma, ¿verdad? El imperio de Roma. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. ¿Se da cuenta? Ahorita está diciendo que Dios va a levantar un reino, obviamente el reino de Dios, un reino que no será jamás destruido. Voy despacio. Aunque no sé,
no debiera de ir despacio, porque le iba a ir dando mi explicación, pero mejor no. A ver qué entiende usted. Le leo. Dice, en los días de estos reyes, que ya entendimos que es Roma, Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. El sueño es verdadero. El gran Dios le está mostrando a Nabucodonosor lo que iba a venir después de su reino. Y entonces, si comenzó con Babilonia, a Babilonia la conquistaron los medos y los persas. Los medos y los persas fueron conquistados por Grecia y Grecia fue conquistada por Roma. Ahí están los 4 reinos. Y en los días de esos reyes, el Señor Dios levantará un reino. ¿Un reino qué? Que jamás, que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Leyendo en español, ¿qué significa jamás destruido y no dejado a otro pueblo? Bueno, eso es con lo de Nabucodonosor. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Qué piensa? Le digo lo que yo leí. Dios le está diciendo, van a haber 4 reinos. El tuyo es el primero y termina con Roma. Y después, en los días de Roma, en los días de esos reyes, Dios va a levantar un reino. ¿Ah? En los días de esos reyes, Dios va a levantar un reino. Ok, ese fue Nabucodonosor. Ahora nos vamos a Daniel. Y Daniel tiene una visión. Solo que Daniel, como le digo, ya siendo un conocedor de símbolos y todo lo demás, Dios le habla en un idioma que él entiende. Y en esta ocasión ya no es una estatua, ¿verdad? Porque para el humano, ¿verdad? Una gran estatua, ese es el poder, ¿verdad? Que la gran honra. Pero a Daniel le dice que del mar, ¿qué significa en la Biblia el mar? Multitud de gente. No son animales marítimos. Sino que de la multitud de gente salen 4 ¿qué? Bestias. ¿Qué significa? ¿Qué significa bestia en la Biblia? Todo aquel que no usa el raciocinio. Puede ser inteligente, puede ser, bueno, el enemigo, el diablo, es astuto, pero no tiene nada de raciocinio. Si fuera un poquitito inteligente, sabría que contra Dios no se puede, ¿verdad? De ninguna manera. Pero entonces, el punto aquí es que cuando la Biblia habla de bestias, no está hablando de animales salvajes, sino que está hablando de el rey y su reino. Y se puede usar indistintamente para referirse solo al rey o para referirse al reino, ¿ok? Entonces dice, salen 4 bestias. Y le define en las bestias, aquí no me voy a, bueno, sí le voy a decir, ¿verdad? Dice, el primero es un león, y que es un león que se levanta en 2 patas y se le da corazón de hombre. ¿Por qué? Porque el primer reino fue Babilonia, y Nabucodonosor se convirtió en el sentido de creer en Dios después de que como bestia le crecieron las uñas y el pelo y todo, y comía grama, y hasta que su razón le fue devuelta. Entonces se lo simboliza como el león que se levanta y se le da corazón de hombre. Después de eso viene un oso que está más levantado de un lado que del otro. ¿Por qué? Porque los medos y los persas, uno era más grande que el otro, aunque conquistaron juntos. Y después de esos viene un tigre con 4 cabezas y alas. ¿Por qué? Porque Grecia conquistó rápidamente, pero al morir Alejandro el Grande, el reino se dividió en 4. Tuvieron 4 cabezas. ¿Se da cuenta qué linda? Cuando ya uno conoce la historia, qué fácil es de explicarla, ¿no? Y por último viene una bestia que es diferente a todas las demás, ¿verdad? Y entonces, y es la 4ª, que es Roma. ¿Y en qué diferencia hay entre los otros 3 reinos y Roma? Si la misma mica con diferentes monteras, todos tienen espada, esto y lo otro. Pero como estamos hablando de gobierno,
estamos hablando del reino, es donde Roma, donde comienza el imperio, ¿verdad? Ya no son los reinos, sino que ya entra el imperio y es diferente esta bestia que las demás. Pero ahora vayámonos al fin, cómo termina esta misma visión, que es lo mismo que se le dijo de la estatua, y dice en el capítulo 7, eso de las bestias, está en el capítulo 7 de Daniel, del 1 al 28, pero termina diciendo: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Le recuerdo lo que se le dijo a Nabucodonosor: la piedra no cortada con mano, que es Jesús, eso sí se me olvidó decirlo, pero en los días de esos reyes el Dios del cielo levanta un reino. A Daniel le dice los santos, el reino de los santos. Dios le entregará el reino a los santos. Y se recuerda lo que leímos del otro reino, un reino que jamás será destruido ni dejado a otro pueblo. Y aquí a Daniel él le dice los santos del Altísimo y poseerán el reino para siempre. ¿Qué está diciendo del reino de Dios en esta porción? Está hablando de un reino aquí en la tierra y está hablando de un reino que iba a comenzar cuando estaba el imperio de Roma. Bueno, falta la última. Para Dios en su misericordia dice: en boca de 2 o 3 testigos conste toda la verdad. Y para que quede bien claro para el que tenga oídos para oír, viene otra vez Daniel, intercede porque había una profecía de Dios de que iba a castigar a Israel por su injusticia, por su desobediencia y por todo lo malo que era por 70 años. Y que después de esos años, y Daniel está preso, desde luego, dice Daniel, me di cuenta que ya habían pasado los 70 años, así que ¿qué iba a hacer Dios con nosotros? Y se pone a orar. Y llega el ángel Gabriel y le dice: desde que propusiste en tu corazón conocer la voluntad de Dios, fui enviado, pero tuve que batallar con el príncipe de Persia, pero aquí estoy para decirte la verdad. Y entonces le dice: 70 semanas de años están decretadas. Escuchen esas palabritas. Es un decreto cuando viene de Dios. Óigame. Dice: 70 semanas están decretadas sobre tu pueblo. Esta es una profecía específica y directamente para el pueblo de Israel. ¿Qué vamos a aprender nosotros? Al ver el cumplimiento de esa profecía, vamos a entender perfectamente los otros 2, que espero que ya estén claros. Viene y ahora, ¿qué va a pasar en esas 70 semanas? Que comienzan desde la partida para ir a establecer, restaurar el templo y todo, hasta la venida. Bueno, le leo, déjeme decir aquí. Dice... perdón, me salté un texto. No, tengo que regresar. Así que hagamos una pausa con lo que le dije y regresemos a Daniel. Después de que le presentan lo de Roma, porque eso es importante, porque le dice en la visión que Roma iba a vencer a los santos. Y Daniel se sorprende porque ¿cómo es eso, verdad? Que van a vencer a los santos y que por el otro lado los santos van a heredar el reino. Entonces pide más explicación y la más explicación le dice, para siempre, aquí está. Sabe pues y entiende. Aquí viene, no, ya se lo dije. Y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Eso ya se lo dije. Entonces sigamos con las 70 semanas. Le dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ese es el inicio, hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. A ver, dice que 70 semanas, 70, están determinadas, pero desde la salida hasta el Mesías habrán 7 semanas y 62 semanas.
¿Por qué comienza? Porque le dice que los primeros 7 años van a ser de mucha dificultad, tratando de restaurar. Precisamente cuando regresan a restaurar, los enemigos no los quieren dejar restaurar y entonces es bien difícil. Pero le dice, van a haber 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto es 7 y 62? A ver, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 semanas. ¿Y por qué lo estoy haciendo así? Porque la mayoría del evangelicalismo piensa que solo esas 69 semanas se han cumplido y que falta que se cumpla la 70ª semana. ¿Y por qué piensan eso? Si dijo que 70 semanas están decretadas. Porque aquí hay una división de 7 y 62. Sí, pero sin ningún espacio, sin ningún paréntesis. 7 de dificultad y luego 62. No es que van a ser más o menos normales, digamos, ¿verdad? Lo que va a pasar. Entonces son 69 semanas. Pero ahorita viene la palabra clave en la que necesito que oiga en español con raciocinio. Le dice, sabe pues, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, que son 7 más 2, 69, dijimos. Ahora escuche lo que sigue. Y después de las 62 semanas, ¿qué sigue después de las 62 semanas? 63. No, porque dijimos 7 semanas y 62 semanas. ¿Qué sigue después de las 62? Si las 7 y 62 son 69, lo que sigue es 70. Así, eso es lo que dice. Ok, va. ¿Y qué pasa con eso? Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. ¿En qué semana se le quitará la vida al Mesías? Si es después de las 62. Si es después de las 69. En las 70. El decreto era 70 semanas corridas. Nada de paréntesis, nada de que hay un paréntesis de esto. No. Esas son las invenciones, esa es la cizaña, esas son los espinos. Por eso digo que está leyendo tantas filosofías y oyendo tantas doctrinas, en lugar del escrito está. El escrito está, dice, una imagen de 4 reinos. Una visión de 4 bestias, y ambas terminan en el tiempo de Roma. Y ahora se nos dice que se cumplen 70 semanas que terminan con la muerte del Mesías. ¿Quién es el Mesías? Jesús, asumo, ¿verdad? Porque si no es Jesús y todavía no se han cumplido las 70 semanas, tiene que haber otro Mesías que muera. Pero como aquí dice que son 70 y que el Mesías murió, también es en el tiempo de Roma. Bueno, necesitamos ayuda. Aunque está esto ahí, yo creo que a quien mejor le podemos preguntar es a Jesús. Y dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15, que después de que encarcelaron a Juan el Bautista, ahora le leo Marcos 1, versículo 15. En esos días apareció Jesús diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. ¿A qué tiempo se está refiriendo Jesús? El único que tenemos ahí decretado son 70 semanas que terminan con la muerte del Mesías. Y aquí el Mesías, en el tiempo del reino de Roma, que es el 4º reino. Y aquel Mesías está diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿No le parece a usted que esa palabra, esa semilla del reino, es tan clara? ¿Qué piensa usted ahora? ¿Piensa que, según lo que está escrito ahí, desde el tiempo de Roma comenzó el reino a ser dado a los santos y que los santos ya lo tienen y nadie se lo va a poder quitar? Por eso
No va a haber nunca un gobierno mundial de la bestia. Ya no hay más bestias. Ya nadie más va a gobernar. El creador del universo, el Dios todopoderoso, dijo que después del cuarto reino, que fue Roma, el quinto reino son los santos del Altísimo. Que a ellos es dado un reino que jamás será removido ni dejado a otro pueblo. Así, pero si ahí dice que la Biblia... Una vez más, ¿a quién le va a creer usted? ¿Al escrito está o a las interpretaciones que tantos han dado? ¿No se da cuenta cuántas veces han dicho, este es el fin del mundo? Ahí viene, ahora sí el rapto, ahora sí la bestia, y no ha pasado nada. ¿No le parece que todo eso son los espinos y abrojos que ahogan esta palabra del reino? Porque esta palabra del reino dice 4 reinos. Se lo dijo a un inconverso y se lo presentó como reinos mundiales. Y se lo dijo a un profeta y se lo presentó con simbolismo de las bestias. Y luego aclara, quedan 70 semanas sobre tu pueblo Israel. Y después, desde luego, al leer todo lo de las 70 semanas, dice que después de darle la muerte al Mesías, vendría otro príncipe y destruiría la ciudad. Lo cual pasó en la semana 70, en la que a la mitad de la semana Jesús, el Mesías, fue cortado, mas no por sí. Y después vino Roma, un príncipe romano, y destruyó a Israel. La Biblia es sencilla si la leemos en español, si no queremos meter nuestras ideas y nuestros prejuicios, sino que limpiamos nuestro corazón de toda piedra tradicional, cultural, religiosa, denominacional, y cortamos todos espinos de otras filosofías y huecas sutilezas y parábolas de hebreas que no tienen nada que ver, y recibimos la palabra, recibir la palabra tal como ha sido presentada. Este es el evangelio del reino. Dios ya entregó el reino a los santos, pero los santos no lo quieren tomar. Los santos han sido engañados. Tal y como advirtió Pablo, ¿verdad? Me temo que así como a Eva, en la sutileza del enemigo la engañó, ustedes también sean engañados. Y mire cómo estamos hoy en día. Por eso es que Jesús todavía está sufriendo. Pablo dice lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia, porque su iglesia no quiere creer, el escrito está. Su iglesia no quiere recibir la palabra del reino, no la entiende. Y Pablo dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Por eso es que esta primera parábola es tan importante de entender, porque si no se entienden estos conceptos, no se van a entender los restos de las parábolas. Le resumo. Dije en esta primera porción, Jesús dice, si no entienden esta parábola, no entienden las demás. Luego nos dijo, la semilla es la palabra del reino. No está hablando del evangelio en el sentido de predicarle perdón a los pecadores, de orar por los enfermos. No está predicando de esos asuntos que son lo básico, lo rudimental. Está hablando del reino, porque cuando Dios nos creó, nos comisionó para sojuzgar la tierra. O sea que el quinto reino mundial es el nuestro, el de los santos. Un reino que jamás será dejado a otros. Pero que la iglesia está desechando porque tiene otras semillas sembradas. Semillas que dicen, el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí en la mansión de luz. Un montón de cosas que ahogan la palabra del reino. Porque se habla de todo, de prosperidad, de sanidad, de salvación, de fortaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero reino,
No, de establecer el reino, no de establecerlo, de tomar el reino que Dios ya nos dio. Es nuestro. Todos los gobiernos del mundo humanistas están usurpando nuestro lugar, pero es porque nosotros somos los que no le creemos a Dios y estamos dejando que los invasores estén ocupando el trono de nuestro Señor Jesús. Por eso dice el famoso 2 de Crónicas 7:14, es mi pueblo el que detiene todo, porque si mi pueblo se humillare, dejar a sus denominaciones, dejar a sus grandes títulos y sus doctrinas y sus tradiciones, y escuchar en mi palabra, y se apartaran de todos sus malos caminos, yo sanaría la tierra. Lo único es que mi pueblo, es que los narcotraficantes, es que los falsos presidentes, no, dice Dios, son ustedes, porque yo les dejé dicho que en el cuarto reino yo comenzaría el reino de Dios, que no será dejado a ninguna otra nación, sino que será dado a los santos. Y luego Jesús aclaró, el tiempo se ha cumplido. Entonces, le pregunto ahora, ¿cree usted el evangelio del reino? ¿Entiende usted el evangelio del reino? ¿O hay piedras? ¿O hay espinos y abrojos que están ahogando esta palabra del reino? La respuesta la tienen que dar ustedes.